Bienvenidos a la parte 3 de Apocalipsis Glacial, espero que lo disfruten. El protagonista se pone aún más nervioso mientras intenta explicarle que, desde pequeño, tenía una gran capacidad de curación y que las lesiones comunes se le curaban en pocos días. La enfermera Jin, siendo tan inocente como siempre, termina creyéndoselo. El protagonista le ofrece su ayuda, pero ella lo rechaza diciendo que las cajas son muy pesadas. Él le dice que es muy fuerte y que lo considere un agradecimiento por haberlo vendado cuando estaba lesionado, y ella termina aceptando. Sin embargo, vemos cómo nuestro protagonista casi cae hacia el suelo por el peso exagerado de estas cajas. Por Dios, ¿cuánta fuerza debe tener esta chica? Él le pregunta qué lleva dentro de la caja y ella le responde que solo suministros médicos para donarlos. Luego insiste en que las cajas son pesadas y que ella misma podría llevarlas. El protagonista, intentando hacerse el fuerte, le dice que no es necesario, ya que no siente nada. La enfermera Jin le responde que no se preocupe, ya que es más fuerte que muchos chicos. El protagonista le pregunta si de verdad siempre fue tan fuerte y ella le dice que, en realidad, hay una razón, mientras se muestra avergonzada. El protagonista se queda mirándola expectante, pero ella responde que no es nada, que pasaron algunas cosas y no sabe cómo explicarlo. En ese momento, ella le pregunta su nombre. El protagonista, algo avergonzado, se presenta como Han Feng y la enfermera se presenta como Jin Sue. De verdad me encuentro emocionado de que, por fin, se estén conociendo. Espero que todo termine bien entre estos dos. Mientras siguen caminando, ella le pregunta a qué se dedica y el protagonista le dice que está desempleado. Ella actúa interesada y él le pregunta qué tiene de interesante ser desempleado. De repente, alguien choca contra la enfermera Jin y ella termina cayendo en los brazos del protagonista, presionando su pecho contra su brazo. El protagonista se sonroja bastante. Rápidamente se separan y la enfermera Jin se disculpa, pero él le dice que no pasaba nada. Todo iba bien hasta que llega Wina a intentar hablar con el protagonista, saludándolo y acercándose para intentar seducirlo. Ella le pregunta quién es su amiga, refiriéndose a la enfermera Jin, la cual, muy nerviosa, se fue apenada diciéndoles que no los molestaría mientras hablaban y que ella misma llevaría las provisiones. El protagonista le pregunta a Wina por qué estaba ahí, y ella le dice que estaba buscando suministros. También le comenta que, como él no la contactó, se preocupó mucho por él. Él responde que justo le iba a enviar un mensaje, pero Wina lo acusa de mentiroso, ya que justo lo había visto hablando con esa chica. Luego le pregunta si tenía comida de sobra en su casa, recalcando que la de ella casi se acaba y si podría regalarle un poco. Por suerte, el protagonista tiene bastante claro qué hacer ante este tipo de situaciones. Él le dice que no tiene mucha comida, pero que aún así puede darle algo, aunque ella no le había respondido el mensaje que le envió hace unos días. Entonces, el protagonista le propone a Wina que por qué no iba a su casa y le hacía compañía unos días. Wina se sorprende y le dice al protagonista que no malinterprete lo que se refiere y que si necesita hablar la busque en línea. El protagonista finge estar decepcionado y se aleja diciendo que, como parece que no quiere, se irá. Wina lo detiene y le dice que parece que ha cambiado, y que debe saber que ella toma muy en serio las relaciones, que no quiere que la gente piense que está con él solo por su dinero y que le dé más tiempo. El protagonista parece interesado, pero en realidad piensa que, si no hubiera muerto una vez, le creería, y que lo que quiere es arrancar esa máscara falsa que lleva. También reflexiona que, si no fuera porque quiere saber quién era el hombre que estaba con ella en aquella ocasión, no le prestaría atención. Al protagonista se le ocurre que no necesita buscarlo él mismo y que solo debe hacer lo mismo que antes de renacer, esperar a que Wina lo lleve a su casa. Entonces, le dice a Wina que solo estaba bromeando, que esperará pacientemente su respuesta y que mañana mismo le llevará algo de comida. Wina le dice que de verdad es el mejor. Terminan despidiéndose y Wina le dice que, si necesita algo, le hable en línea. El protagonista responde que sí y le desea cuidado. Mientras se alejan, vemos como Wina se va con una cara malévola, pensando que lo tenía comiendo de su mano, y como el protagonista la ve como una ilusa.
Después, vemos un cambio de escena en el que el protagonista escucha cómo su celular es bombardeado por las notificaciones de Wina, mientras él disfruta de una deliciosa comida. Vemos cómo nuestro protagonista piensa que gracias a sus diferentes experimentos ha confirmado dos cosas. Lo primero es que la carne no crecerá indefinidamente y lo segundo es que la carne puede ser reutilizada infinitamente igual que la soja. Piensa que antes, cuando obtenía un brote de soja, usaba la mitad para crear más brotes y la otra mitad para comer, y que decidió aplicar el mismo principio con la carne. Este empieza a decir que bajo dos tipos de luz la carne y una pieza de soja producían un pedazo de carne completo, y que luego repetía este mismo proceso con el nuevo pedazo de carne. Dice que con esta habilidad no debería preocuparse por la comida en el futuro. ¡Wow! ¡Qué suerte tiene el prota! Ahora tiene la habilidad de crear comida infinita y yo mientras tanto no tengo ni una migaja de pan. De repente cambiamos de escena, viendo como unos reporteros hablan sobre que se encontraban en la isla Boduhiti de Maldivas, a 78 kilómetros del Ecuador, y que la temperatura media en ese lugar había bajado a menos 42 grados. Mencionan que casi toda la isla ha sido engullida por el hielo y la nieve y que el agua del mar se está congelando a gran velocidad, ya que, según expertos, el grosor del hielo ha alcanzado los 55 centímetros. También mencionan que la situación de los países cercanos al Ecuador es casi la misma que la de esa isla. Mientras el prota ve esto, suelta una leve risa y piensa que la situación real es aún peor de la que las noticias representan. De repente, el protagonista se asusta por un fuerte sonido y, cuando va a ver por la ventana, ve que es una explosión. Menciona que esa es la séptima explosión en los últimos días y se pregunta qué está pasando. La verdad me sorprende como el protagonista menciona lo de las explosiones con tanta tranquilidad, ya yo estaría debajo de la mesa llorando. El protagonista levanta la mirada y ve cómo hay helicópteros militares sobrevolando la zona. Revisa su celular y menciona que la situación exterior también ha plantado pánico entre los residentes y que, mientras algunos intercambian artículos necesarios, otros aprovechan la situación para estafar, lo que está causando muchos conflictos. Menciona que en el grupo dicen que los residentes pueden recibir las provisiones necesarias en el estacionamiento de forma gratuita. En un cambio de escena, vemos como el protagonista ha bajado al estacionamiento subterráneo, mencionando que hacía mucho frío y que, si no fuera porque quiere obtener información, no bajaría. Se pone a pensar en que, antes de renacer, había muchos disturbios y que, si no recuerda mal, estaban relacionados con esas personas, pero piensa que ellos realmente están distribuyendo suministros, no estafando, y se pregunta qué está pasando. Aunque, de todos modos, investigará la situación real. Parece que nuestro protagonista se puso en modo detective, ojalá encuentre la información que necesita. Este nota que hay muchas personas con dificultades y se percata de que unas personas discuten sobre que, en su momento, habían entregado muchas cajas de suministros y ahora les estaban dando una pequeña cantidad de comida. Les responden que la comida se estaba entregando de forma equitativa. La discusión se pone más acalorada con el señor gritándole que le devuelvan sus suministros, lo que le terminan negando. La persona con la que estaba hablando el señor era Jian Sueyou, quien menciona que la situación actual sigue y espera que pueda considerar el bien común, y que cuando el desastre pase le compensará. De verdad que no puedo creer que lo que dijo nuestro prota sobre esta alma de luz sea cierto. El señor menciona que quién sabe cuándo el desastre pasará, que solo quiere sus suministros. Entonces las demás personas empiezan a decirle que ya Jian le había dicho que le compensará, que tenga un poco de vergüenza, y todos empiezan a decirle que tenga dignidad y que el consejo ha estado trabajando muy duro y que tome sus provisiones y se vaya. El protagonista piensa que en esta situación ya no es posible devolverle los suministros, pero también piensa que ponerse en una situación moral para criticar a los que donaron más era no tener ni un gramo de vergüenza. De repente, una persona le dice lo mismo al prota y resulta ser el cholo. Pobre cholo, se nota que ha comido muy poco, espero que el protagonista lo invite a su casa para que también pueda vivir entre lujos. El prota le devuelve el saludo y le pregunta cómo está. Y el esqueleto andante, perdón, el cholo responde que se encuentra bien, mencionando que solo está un poco débil, con palpitaciones y temblores, a lo que el prota le pregunta que si a eso le llama estar bien.
El cholo menciona que solo se ha alimentado con agua y el prota le pregunta si ya se le habían acabado sus provisiones. Este le dice que no, y que en su momento donó la mayoría de sus provisiones al comité y que al final se quedó sin alimentos. También menciona que las provisiones que da el comité no son suficientes, arrepintiéndose de haber donado tantas provisiones. El prota, al ver esto, se le ocurre una idea y le pide un favor. El cholo se ve bastante emocionado al ver que lo que le pidió era algo muy simple, y el prota dice que no se queje, ya que no tenía muchas reservas, a lo que el cholo llora pensando que el prota solo estaba buscando una excusa para darle de comer. De verdad que no esperaba que este personaje me agradara tanto, es un alma tan noble. El cholo le confirma que no se preocupe, que solo era un asunto menor, a lo que el prota le agradece y le dice que pase más tarde a recoger las provisiones. Cuando el cholo se va, el prota piensa que hizo un buen trato y que así no tendrá que ir él mismo a buscar la información, pensando que, aunque se sentía mal por su hermano, nada era más importante que estar en su sofá comiendo y jugando. De repente, el prota escucha su nombre y recibe una cachetada directamente en la cara, resulta ser Wina, diciendo que la había decepcionado muchísimo. ¿Qué descaro tiene esa mujer para golpear al prota y reclamarle de esa forma? De verdad que cada vez me cae mucho peor. Esta le pregunta por qué no había respondido sus mensajes, mientras que el prota aún seguía en shock por la cachetada que le habían dado anteriormente. Él piensa en que si de verdad ella le dio una bofetada, recordando que ella aún no ha pagado las cuentas anteriores con él y ahora de repente le da una cachetada sin razón, pensando en que si de verdad ella piensa que él es una persona fácil de intimidar, esta le sigue gritándole y reclamándole sobre si la escuchaba, a lo que el prota suspira y le pide disculpas mientras le explica que le robaron las cosas. Este le explica que dejó los suministros en su puerto mientras buscaba las llaves y cuando salió ya no estaban. Esta le pregunta si los había buscado y el prota le dice que buscó pero no encontró ninguna pista. Esta de forma descarada como si no le importara al prota le pregunta si aún tenía suministros. El prota le dice que no le quedan muchos suministros y solo le quedan lo suficiente para comer una vez al día. Esta le dice que es algo genial, ya que si come una vez cada 2 días podría darle la mitad a ella y que así los dos podrían sobrevivir y por fin el prota dice mi frase, pensando en que esta es una descarada y que cómo puede decir algo así y que para ella el solo es una herramienta que usa cada vez que lo necesita. Animando un poco su voz le dice que está bien, diciendo que de todos modos se lo había prometido y que dividirá todo a la mitad. Esta con una cara de felicidad le dice que muchas gracias y le pregunta si le puede dar en ese momento lo suyo y el prota le dice que se lo dará en la noche. Además de manipular al prota también quiere exigirle cosas de verdad que esta mujer no conoce la vergüenza. Esta le dice al prota que esperará su mensaje y que vuelva pronto para no resfriarse y el prota también se despide mientras le dice que lo espere esa noche. En un cambio de escena vemos como Wina intenta enviarle un mensaje al prota el cual no le responde. Ella se pregunta qué está haciendo nuestro prota que no le responde los mensajes y preguntándose si la dejará plantada otra vez. Esta piensa que el ascensor está detenido y vemos cómo se dirige a las escaleras mientras maldice a nuestro prota. Vemos cómo va subiendo las escaleras mientras piensa en que si no fuera por los suministros no fuera a buscarlo y que está cansada y ha pasado hambre por varios días. Vemos cómo se queja del dolor de estómago por el hambre mientras sigue avanzando. Esta se da cuenta que por fin está llegando al departamento del prota, hasta que la luz se apaga y escucha un ruido extraño y vemos cómo va cayendo una bolsa del cielo la cual termina impactando contra ella. Vemos cómo tras una nube de polvo ella menciona el nombre de nuestro prota y lo vemos disculpándose porque se había quedado dormido y cuando vio su mensaje fue lo más rápido posible y que no pensaba que la luz se apagaría de repente por lo cual tropezó con la barandilla y se le cayó la harina. Esta lo empieza a insultar llamándolo cerdo y diciendo que eso era un asco. Mientras tanto vemos al prota con una cara de satisfacción mientras dice que lo preparó especialmente para ella, luego de reírse un poco de ella le entrega los suministros que le había prometido y resultan que son alimentos podridos y le dice que ha estado ahorrando lo más posible y solo quedaba eso. Ella le pregunta si aún se podía comer y él le dice que si no los quiere que se lo devuelva. Ella le pregunta que quién le dijo que no lo quería a lo que el prota la mira con cara seria mientras se preguntaba que si de verdad esa era la diosa por la que una vez se esforzó tanto. Tranquilo amigo, todos cometemos errores y ya vimos cuál fue el mayor error de tu vida.
lo importante es reconocerlo. Y mientras nuestro prota pensaba esto, Wina estaba revisando la comida, revisando cuáles seguían siendo comestibles, y luego le arrebató la harina al prota, mencionando que aún le queda la mitad. Mientras ésta se alejaba, el prota piensa en que esa comida hará que tenga diarrea durante varios días, y mientras se aleja piensa que ella no podrá bañarse con ese clima, así que se quedará con esa harina pegada a ella. Este sigue caminando tranquilo hacia su casa y de repente siente una presencia extraña y decidí seguir caminando. Cuando doblaba una esquina vemos una sombra acercarse lentamente tras él, a lo que el prota reacciona y la toma por la capucha, y cuando estaba a punto de golpearla resulta ser una chica. Parece que se acaba de unir un nuevo personaje a esta historia, solo esperemos que sea uno de los buenos. Vemos como el prota le pregunta si lo está siguiendo y qué intenciones tenía. Esta se queda callada mientras lo mira fijamente, y el prota piensa que si de verdad no le dirá nada, y la termina amenazando con que si no le dice que quiere le revisará hasta el último bolsillo, a lo que ella ni se inmuta. El prota termina diciendo que lo olvide, que la dejará ir esta vez, y que se vaya rápido a casa y que no siga haciendo travesuras, a lo que ella lo termina deteniéndolo, y el prota le pregunta qué pasa. Al verla tan seria y sin decir nada le dice que no lo mire así y que si no le dice nada se irá, a lo que ésta termina señalándole una dirección. El prota le pregunta si quiere que la siga, a lo que ésta hace un ruido como afirmando. En un cambio de escena vemos a nuestro prota sorprendido y preguntándole si ella había preparado todo eso, también le pregunta si sabía sobre la tormenta de nieve y ésta le dice cálculos y resultados glaciar, pareciendo que no puede completar una oración completa, y mencionando que en el grupo decían, siendo interrumpida por el prota, el cual le pregunta si ella era el marginado. El prota le dice que es increíble y que si solo lo trajo a su casa para mostrarle eso, a lo que ella le señala una dirección donde vemos que hay unas pantallas que muestran todo lo que nuestro prota había hecho para prepararse para el apocalipsis, a lo que el prota, asustado, le pregunta si lo había vigilado todo ese tiempo. Cuando se voltea hacia ella, vemos que la chica se estaba cambiando de ropa frente al prota. El prota se termina sonrojando y preguntándole por qué se quitaba la ropa de repente. Ella le dice que era por el calor y el prota le dice que no se refería a eso y que no se desvista más. Luego los vemos sentados en el sofá, el prota le pregunta si lo había vigilado porque sospechaba el porqué de acaparar suministros antes de la nevada, a lo que ella, haciendo lo que yo supongo que es asentir, le responde, y el prota le pregunta, extrañado, si su objetivo principal era colaborar y que a qué se refería con colaborar. Vemos cómo ésta empieza a moverse, a lo que el prota se empieza a poner nervioso, pero resulta que solo quería preguntarle cómo utilizar el generador que tenía. Después de un rato termina de enseñarle cómo utilizarlo, el prota, con ganas de irse, le pregunta si no hay nada más que hacer, a lo que ella termina señalándole una dirección. Resulta que le pidió que le enseñara a utilizar el refrigerador, luego le pide que le enseñe dónde va cada cosa dentro del refrigerador, también a cómo utilizar una estufa y a cómo cocinar. Al final, el prota terminó haciéndole la comida. El prota le dice que aproveche para comer mientras aún esté caliente y luego entra en razón y dice que se siente como un ama de llaves a tiempo completo. Esta lo mira extrañada mientras sigue comiendo y el prota solo le dice que estaba bromeando. El prota piensa en que ya está cansado y le dice a la chica que cuando termine de comer se irá, y cuando mira en dirección a ella nota que ya estaba dormida, preguntándose si de verdad puede dormir mientras come. Este la termina cubriendo con una manta y mientras se iba a su casa piensa que es como cuidar a un bebé. En un cambio de escena, el prota termina recibiendo a alguien en la puerta, quien resulta ser Siroe, la cual le trajo algunas cosas, y el prota, al ver su cara, le pregunta si hay algo más que quisiera, a lo que ella le pide enseñarle de nuevo cómo encender el generador. Mientras éste le enseña, piensa que esa chica es una completa inepta para la vida y que le faltan muchos conocimientos básicos y que siempre lo arrastra a su casa para que le enseñe cosas de la vida diaria. Luego vemos como el prota empieza a decir que ha mejorado mucho su habilidad culinaria y que incluso mucha gente la comería con gusto, pero que en otros tiempos ni los perros lo comerían. Este se percata de que no le había preguntado su nombre y al preguntarle esta le responde que su nombre es el portador del ojo demoníaco. El prota, al escuchar esto, le dice que lo olvide.
En un cambio de escena, vemos como algunas personas pelean por unos suministros, algunos reclamando los suministros como suyos y otros pidiendo pruebas de esto. La pelea se vuelve más acalorada y hasta empiezan a lanzar bombas Molotov. Cada una de las personas estaba peleando una contra otra hasta que llegó Jian Sueyou, el cual enciende un altavoz para que todos le presten atención y, al tener la palabra, empieza preguntando si ya habían terminado de pelear, que si no se les hacía ridículo pelearse por los últimos suministros que quedaban. A lo que las personas le recriminan que si acaso tiene cara para decir eso, ya que fue él quien sugirió donar los suministros, y que si no los toman se van a morir de hambre. Jian Sueyou alega que, como los suministros que le habían dado no eran suficientes, estos deben pelear por los últimos que quedan y que por eso dijo que era algo ridículo. Preguntó que si acaso no se lo merecían por estar muriéndose de hambre y que pensaran bien quién causó esa situación. A lo que una de las personas dice que fue él, y éste responde, mientras recoge un pan que los ayudará a recordar, diciendo que el pan costaba unos cuantos yuanes, pero fue subido a docenas y hasta a cientos por aquellos que tenían más suministros. Mientras convierte el pan en migajas dice que, para sacarle las últimas gotas, hasta dividieron un solo pan en 5 o 10 partes para subastarlo, y que al final esas personas se enriquecieron a causa del desastre, mientras que ellos no solo gastaron todo su dinero en esa comida, sino que también están peleándose por los últimos suministros, preguntando si eso no es ridículo. Dice que esas personas son las que tienen más suministros y no los donaron, también que esas personas fueron las que subieron los precios, y que al final los que se mueren son ellos. Preguntándoles si eso era justo, diciéndoles que deberían unirse y recuperar lo que les pertenece. Todos empiezan a ponerse de acuerdo con las palabras de Jian Sueyou, mientras que él los mira con una cara bastante seria. Chicos, la verdad, esto ya parece que se salió demasiado de control y que Jian Sueyou está manipulando a todos, no creo que esto termine muy bien. Mientras todos seguían quejándose y dándole la razón a Jian Sueyou, este sonreía porque todo estaba saliendo como lo había planeado. De repente podemos ver al cholo, que se decía a sí mismo que esa gente estaba loca y que todo iba a terminar muy mal. En un cambio de escena vemos a nuestro protagonista acostado. Este se termina despertando al escuchar una notificación de su celular y resulta ser el cholo informándole de todo lo que había sucedido, diciéndole que se proteja ya que todos van armados. El protagonista empieza a tomar precauciones mientras se despedía del cholo. El protagonista empieza a pensar que no creyó que las cosas llegarían tan lejos tan rápido y que, aunque haya comprado armas para una situación de crisis, no cree que si es descubierto por esos vecinos locos quedará algo de él. De todos modos debe prepararse bien y vemos cómo empieza a buscar distintas cosas y empieza a armar algo. Y mientras este alarga lo que parece ser un cable, llega un apagón en todo el vecindario. Todos los vecinos empiezan a quejarse de que hubo un apagón general y ya no hay señal. El protagonista dice que, con toda esa nieve y el uso excesivo de electricidad, era cuestión de tiempo para que la luz se fuera y que la acumulación de nieve ha hecho imposible reparar los equipos, lo que significa que ese corte de luz e internet puede que sea permanente. Y que, cuando los vecinos se den cuenta de que la luz no va a volver, el pánico podría empeorar los disturbios y eso será el verdadero infierno. De repente vemos un cambio de escenario a media hora antes, donde podemos ver a Wina comiendo unos fideos mientras que otra persona le explica cómo había anunciado al grupo que compraba los suministros a 50 veces el precio del mercado y que los miserables se quedaron callados. Dice que esos suministros le habían costado más de 500,000 yuanes y que luego subastó algunos, y que muchos se pelearon por comprarle suministros y que había ganado un poco más de lo invertido. Acercándole la mano a la cara de Wina, le dice que si no le había dicho que seguirlo era lo correcto, a lo que ésta, con una cara que supongamos quiere transmitir ternura, le responde que así es. Esta mujer, con sus artimañas, de verdad me sorprende que aún en esta situación se siga saliendo con la suya. Vemos como este hombre piensa en que, mientras tenga suministros, esa mujer será de él, y de repente se empiezan a escuchar voces fuera de la casa hablando sobre abrir la puerta y traer unas herramientas.
El hombre se pregunta qué rayos estaban haciendo fuera de su puerta en medio de la noche y, cuando se acerca a escuchar mejor, oye cómo empiezan a hablar sobre si esas eran las cosas del tipo que había comprado los suministros de los propietarios y que si fue él el encargado de subir los precios. De repente se escucha un estruendo y el hombre se aleja de la puerta asustado, se queda frente a ella mirándola fijamente hasta que por fin se abre, y vemos la sombra de muchas personas entrando. En un cambio de escena, podemos ver cómo nuestro prota está intentando armar algo, y mientras comprobaba si había funcionado, termina generando una pequeña explosión en su cara. Se pregunta a sí mismo por qué es tan difícil y se queja de que, si tan solo hubiera internet, podría ver un tutorial, hasta que escucha a alguien en la puerta. Cuando mira por la mirilla, ve un mechón de pelo, el cual el prota termina reconociendo. Es Siroe, la cual fue a pedirle ayuda al prota otra vez. El prota, a punto de abrir la puerta mientras pensaba que ésta era molesta, se termina alejando asustado, recordando lo que había pasado antes de renacer. Con una expresión seria, le dice que había escuchado que varios propietarios habían empezado a forzar puertas y que lo mejor era que volviera a casa porque no le abriría. Ella se queda mirando la puerta por un segundo, pero decide seguir tocando sin respuesta, así que opta por quedarse esperando en el frío. Mientras intentaba mantener el calor, se escucha como algunas personas empiezan a subir las escaleras hablando sobre si de verdad había alguien en el piso 18. Y que eso no importaba ya que aún así revisarían todas las casas. Podemos ver sus caras y a estos diciendo que parece que nadie ha ido a ese piso todavía, y empiezan a dividirse las casas. Se acercan a la del prota para intentar abrirla, pero nos damos cuenta de que éste había escondido a Siroe antes de que esos tipos llegaran. Intentan tenderle una trampa al prota diciéndole que quieren entregarle suministros, pero al no escuchar respuesta piensan que la casa está vacía e inician a golpearla para abrirla. El prota le dice a Siroe que no se preocupe, ya que había reforzado la puerta. Vemos que no logran abrirla y deciden marcharse hacia otra casa. El prota, por fin aliviado, agradece haber reforzado la puerta con todo y perilla, hasta que se da cuenta de que todo ese tiempo le había estado tapando la boca a Siroe. Cuando le quita las manos, ella termina agradeciéndole. El prota se queda vigilando para ver si de verdad se habían ido y decide continuar trabajando en lo que estaba haciendo para electrocutarlos la próxima vez. Le explica a Siroe lo que estaba planeando, pero termina diciendo que ni se moleste, ya que no entendería nada, pues ni él mismo entiende. A lo que Siroe, sacando sus dotes de genio, empieza a explicarle cómo hacerlo y le restriega en la cara que para ella es algo sencillo, diciéndole poco a poco dónde debe ir cada cable, de dónde se deben conectar y todo lo necesario para armarlo. Ella termina diciéndole que lo conecte a la corriente y lo encienda. Al final, el prota, confundido, pregunta si de verdad había funcionado. A la verga. Resulta que esta chica es una genia oculta. El prota le pregunta cómo sabe tanto sobre eso y ella, siguiendo con su juego de rol, dice que el ojo demoníaco del rey le muestra todas las verdades de este mundo. El prota le dice que lo olvide. Chicos, me retracto, sigue siendo la misma. El prota le pide que le diga rápido lo que quiere, ya que estaba ocupado, y al ver que no le responde le recrimina que le estaba hablando. Ella le dice que el ojo demoníaco del rey residirá ahí. El prota da una respuesta vacía al no escuchar bien, pero al darse cuenta de lo que pasaba le pregunta qué fue lo que dijo. Enojado, le dice que si estaba bromeando no lo acepta y que se vaya en ese momento, pero termina tropezando con un cable y cayendo al suelo. Se queja del dolor, pero luego se da cuenta de que no le había dolido. Cuando mira su mesa, se da cuenta de que ésta se había vuelto suave y nota que de sus manos están brotando unas luces púrpuras. Se pregunta si de verdad la luz púrpura había logrado que la mesa se volviera suave y nota que hasta sus herramientas se habían ablandado, dándose cuenta de que la luz consistía en ablandar los objetos. De repente, el prota recuerda que tenía una invitada en casa. La mira con cara de miedo y ella solo queda sin palabras mientras lo observa fijamente.